Moisés es otro buen ejemplo de un hombre que anduvo en el camino de Dios. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios escogió a Moisés para que ayudara a libertar a su pueblo. Mientras los israelitas eran conducidos a la libertad, decidieron, una vez más, no seguir el camino de Dios. Al mismo tiempo que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo como a su Dios. Esta era una violación franca de la voluntad de Dios. En el camino de Dios, la gente debe adorarle a Él solamente. Adorar cualquier otra persona o cualquier otra cosa es pecado. Moisés oró a Dios pidiéndole perdón para aquellos del pueblo de Israel quienes estaban arrepentidos por haberse postrado ante el becerro. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe claramente el uso de imágenes en la adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Éxodo 20, 4 y 5. Mientras que Moisés estaba en el monte, Dios le dio también planes detallados para construir una tienda especial donde el pueblo de Israel pudiera adorarle. Esta tienda fue llamada el tabernáculo. Moisés siguió el camino de Dios y construyó el tabernáculo exactamente como se le había dicho. Dios dio también a su pueblo reglas especiales para la adoración. También le dijo dónde obtener el fuego para usarlo en ciertos ofrecimientos. Los sacerdotes Nadab y Abiú desobedecieron a Dios ofreciendo fuego extraño debido a que los dos sacerdotes hicieron el fuego con una madera que Dios no había especificado. Él los destruyó y todos vieron que el camino de Dios debía ser respetado. Durante los 40 años que Moisés guió a los israelitas en el desierto, una y otra vez el pueblo desobedeció a Dios, por lo que antes de morir, Moisés convocó a los israelitas a una reunión y los estimuló a guardar la ley de Dios. Moisés advirtió al pueblo que si ellos dejaban el camino de Dios, muchos males les sucederían, pero cuando guardaron la ley de Dios, tendrían una vida llena de felicidad. Dios dio una ley para ayudar a su pueblo. Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, ya que es nuestro Creador. Después que murió Moisés, Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas. Esta era la tierra que Él les había prometido. El pueblo recibió ciudades que ya habían sido edificadas y campos que ya habían sido cultivados y plantados. Durante el tiempo que el pueblo obedeció a Dios, Él siguió bendiciéndolos y protegiéndolos. Pero pronto el pueblo de Dios principió a adorar dioses falsos. Esto nos muestra nuevamente lo rápido que los hombres se olvidan del camino de Dios. Pero Él continuaba amando a su pueblo. Envió profetas para reprenderlos de sus pecados y advertirles de las consecuencias. Pero la mayoría de los israelitas rehusaron arrepentirse. Después de una larga historia de separaciones del camino de Dios, los israelitas fueron arrastrados de sus hogares en la tierra de Palestina a tierras extrañas, en donde sirvieron como esclavos de sus enemigos. Su tierra quedaba sin cultivarse y su templo destruido. Dios había sido misericordioso y paciente. El pueblo solamente podía culparse a sí mismo de sus terribles sufrimientos. Dios continuó amando a su pueblo, aun cuando ellos estaban en el exilio. Una vez más, Dios envió profetas para animarlos y conducirlos de regreso a Él. Por ejemplo, el profeta Ezequiel predicó al pueblo acerca del amor de Dios y los días bonancibles que vendrían. Algunos del pueblo escucharon, pero muchos continuaron sin arrepentirse. Por esto, los israelitas continuaron siendo esclavos por muchos años. Otro profeta que Dios envió a su pueblo durante el cautiverio fue Daniel. Él oraba porque los israelitas regresaran a Dios y fueran restaurados a sus hogares en la tierra prometida. Finalmente, muchos de los judíos se arrepintieron. Más tarde, Dios dio el poder a otra nación, la cual permitió al pueblo regresar a su tierra natal. Aproximadamente 400 años después de que los judíos habían regresado a sus hogares, Dios envió a Jesús para conducir a la nación judía y a todo el mundo de regreso a Él. Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. El ministerio de Jesús tuvo su principio entre los judíos.
Pero otra vez los judíos desobedecieron a Dios. No quisieron recibir a Jesús, el Hijo de Dios, sino que lo crucificaron. Ellos creyeron que matando a Jesús terminarían con él y con sus seguidores para siempre. Sin embargo, ni aun la muerte podía detener al Hijo de Dios. Dios lo levantó de entre los muertos. En vez de terminar con la vida de Jesús y sus enseñanzas como los judíos habían esperado, su muerte brutal fue la ocasión de su triunfante resurrección. Esta resurrección demuestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y más poderoso que Satanás. Ahora todo estaba listo para que la iglesia de Cristo tuviera su principio y para que el mensaje de Cristo y el amor de Dios pudiera ser proclamado en cualquier parte del mundo.